feliz de Eh, estar con ustedes de nuevo. La última vez fue hace un par de meses, creo yo, Sí, y pretendo hacer una exposición no muy larga para que podamos conversar. Y ustedes, como bien mencionaba Carlos en la presentación, ustedes saben que generalmente mi área de profundización y de trabajo habitual es los Estados Unidos, la dinámica de los Estados Unidos, y en esta ocasión lo que voy a tratar de hacer es poner un poco en perspectiva la doctrina Monroe con el colofón de Donald Trump respecto de Venezuela y lo que se viene para Venezuela. La doctrina Monroe como doctrina eh, tiene un punto de partida formal en los Estados Unidos, precisamente eh, en el discurso a la nación, el Estado de la Unión, que hace el presidente James Monroe en 1823, en donde se acuña la idea de América para los americanos. Y el concepto que está detrás es que después de todo el proceso de guerras de independencia en los territorios que formaban parte de América Española y también lo que ocurrió en particular con la situación de Brasil, que es un paréntesis porque la independencia de Brasil no es como las del resto de los países eh, americanos que habían sido parte del Imperio Español, sino que es una situación muy particular en donde la monarquía portuguesa se traslada a Brasil y traslada el centro de poder y declara en el fondo formalmente como asiento de la corona Brasil. Y después eso tiene una evolución distinta. Y lo que busca efectivamente América para los americanos en esta expresión de la doctrina Monroe es marcar un punto y impedir que las potencias europeas vuelvan a tener un rol predominante o preponderante en la conducción de los asuntos políticos dentro del continente americano, de norte a sur. Y en particular en ese entonces, 1823, hace alusión a tres potencias: España, Francia, pero también Rusia, que había comenzado su expansión hacia el Océano Pacífico. Expansión que va a culminar con la colonización de Alaska y que eso se va a traducir 40 años después, una década después, en la compra que hace Estados Unidos a Alaska en 1800, a Rusia en 1867. Ese es el origen de la doctrina Monroe. Ahora, en el caso, y esto a mí me gusta comentarlo, en el caso de Chile, eh, Diego Portales, en el año 1822, siguiendo de cerca los acontecimientos de Estados Unidos, le escribe una carta dirigida a su socio comercial, señor Sea, en Lima, donde le dice que ha estado escuchando esta idea de América para los americanos en boca del presidente Monroe, pero que su temor es que esto no signifique que salgamos del yugo europeo para quedar sometidos al yugo de los Estados Unidos. Y eso lo escribe en el año 1822, antes de lo que se entiende que es la formulación más precisa y el punto de partida oficial de la doctrina Monroe. ¿Por qué partimos con la doctrina Monroe? Porque la doctrina Monroe ha definido desde 1823 hasta hoy día las relaciones hemisféricas. Ha pasado por distintas etapas y tiene distintas manifestaciones, pero sigue siendo la misma línea de posicionamiento, diríamos hoy día, geopolítico, que es que el hemisferio, esto es el continente de las Américas, eh, es la zona de influencia natural de los Estados Unidos. Eh, Probablemente la primera expresión en propiedad de la doctrina Monroe fue la guerra Estados Unidos y España de 1898, que para lo que nos importa a nosotros tiene como resultado que las últimas dos posesiones españolas de ultramar en las Américas, Cuba y Puerto Rico, dejan de formar parte de España. Cuba adquiere la independencia y va a entrar en un ciclo de una relación muy particular con los Estados Unidos que será interrumpida solo por la Revolución Cubana, mientras que Puerto Rico entra en una situación de la cual no ha salido, que es que termina en una situación de limbo porque es un Estado libre asociado. Y eso significa que no forma parte de la Unión y por lo tanto no tiene los mismos derechos que podría tener uno de los 50 estados que forma parte de los Estados Unidos, pero no obstante aquello está sometido a control y la jurisdicción en varios aspectos de
Estados Unidos. Esta es una primera manifestación. Luego vendrán otras. En el año 1910, en plena Revolución Mexicana, el Cuerpo de Infantes de Marina desembarca y toma el control de Veracruz en México, precisamente como una respuesta para dar protección a los intereses de las empresas y de los capitales de los Estados Unidos en territorio mexicano. Luego entramos a una fase bien particular en la América Central, muy asociado a lo que tiene que ver con las frutícolas y los grandes proyectos de exportación de productos como banana, piña y otros. Y esto va a tener un cambio importante después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial en la práctica, eh, eh, y después de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio y Estados Unidos empieza a implementar lo que se conoce como la política del buen vecino, que es que trata de evitar estas intervenciones militares y por el contrario empieza a desarrollar un sinnúmero de instituciones y a destinar un sinnúmero de presupuestos para generar buenos vínculos con los países en el hemisferio. Y de aquí hay un sinnúmero de iniciativas, entre ellas se entiende, por ejemplo, la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y o un sinnúmero de otros proyectos particulares. Entre ellos, por ejemplo, eh, ustedes pueden recordarlo, pero o sea, hay todo un programa de promoción turística para los ciudadanos de los Estados Unidos de visitar los países en Latinoamérica. Hay una exposición interamericana, o sea, hay una dinámica de generar una alianza de colaboración y trabajo. Desde esta época datan videos y películas promocionales, por ejemplo, de Chile, donde muestran Santiago y Bahía Inglés y Viña del Mar. Y por ejemplo, de esta misma época es la película Los Tres Amigos o Los Tres Caballeros, para ser más preciso, de Walt Disney, donde se crean personajes latinoamericanos para promover en el fondo esta dinámica. Sale Pepe Carioca, que es este loro que representa a Brasil, y sale el otro compañero que es un gallo que representa un gallo de pelea en México y son compañeros y amigos de Donald Duck, Pato Donald, que es quien representa a los Estados Unidos. También en este contexto se irán desarrollando un sinnúmero de iniciativas, como por ejemplo también la Alianza para el Progreso, tan famosa por los efectos eh, colaterales, me atrevería a decir yo muy responsablemente, que tuvo, por ejemplo, en particular la reforma agraria. Que en el caso de Chile fue bastante particular y generó un impacto muy relevante, pero no es el único caso. Bueno, eso tiene un correlato en la Alianza para el Progreso. Pero la Revolución Cubana en el año 59 altera también el curso y el pacto de ayuda mutua en materias también de colaboración, Oscar, efectivamente. Pero la Revolución Cubana altera el curso de la política del buen vecino y la adscripción de Fidel Castro al bloque de la Unión Soviética y la declaración de la Revolución Cubana como una revolución marxista enciende las alertas y Estados Unidos deja de alguna manera de concentrar exclusivamente su intervención a través de la política del buen vecino y de los organismos multilaterales que crea y retoma de alguna manera una intervención militar directa. Esto será lo que intentará hacer, aunque a través de agentes no oficiales en Bahía Cochinos, que termina en un fracaso y es el fracaso más rotundo en geopolítica hemisférica de los Estados Unidos, por lo que significaba. Pero luego vas a tener una seguidilla de intervenciones militares que tienen por objeto precisamente deponer un régimen y respaldar al que se estima que es el legítimo o democrático. Siempre esto en el contexto de la Guerra Fría. Vamos a tener la intervención en República Dominicana en la década de los 60, vamos a tener la intervención en Granada en el año 1983 y vamos a tener la intervención en Panamá en el año 1989, al final de la Guerra Fría, y la última intervención militar organizada desde los Estados Unidos que implica la invasión de un territorio americano propiamente tal y la deposición de un gobierno y el sostenimiento de otros. En el caso de Panamá es muy interesante porque se dan varias dinámicas similares a la de Venezuela, pero presentan muchas diferencias que nos permiten entender la fase. Del 90 en adelante, la política del buen vecino se retoma,
Y en los años 2000 Estados Unidos deja de poner un énfasis en la política internacional en el hemisferio. El hemisferio pasa a un segundo plano, lo que va a ser reforzado por los atentados del 11 de septiembre y una predominancia del eje del Medio Oriente como combate al eje del mar. Vamos a estar en un periodo de 20 años, 25 años, donde América Latina no es prioridad, pero eso cambia en la primera administración de Donald Trump, entre otras cosas por el ascenso de China como rival geopolítico global a los Estados Unidos. Y en ese sentido es que tenemos que entender la política de seguridad nacional o de defensa nacional que fue liberada en noviembre del 2025 por los Estados Unidos, en donde si ustedes revisan el documento, no existe ninguna alusión a propósito u objetivo de respaldar la democracia o expandir la democracia, sino que abiertamente es un eje de influencia donde no participen otras potencias, entiéndase China y también en mucha menor medida Rusia, y que en el fondo tiene dos elementos: expandir y fortalecer. Expandir significa incorporar a la área de influencia a países que no están hoy día o no estaban hoy día bajo la influencia más o menos directa y en una relación bilateral positiva de los Estados Unidos. Y consolidar implica ir generando un programa de largo alcance en donde los países que están alineados con los Estados Unidos reciban beneficios o eh, colaboración y cooperación económica, tecnológica y o militar, de manera tal de mostrar que es algo valioso estar en buenos términos con los Estados Unidos. Este es el contexto en donde se produce la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En Estados Unidos la opinión pública mayoritariamente no está a favor de una nueva guerra y eso es parte importante de la base de apoyo electoral del presidente Trump. Existe un movimiento muy importante dentro del votante republicano y en particular en el votante MAGA que no quiere guerras y de hecho ellos hablan de guerras extranjeras, foreign wars. Y el concepto que está detrás es que lo que produjo Afganistán e Irak en la opinión pública es lo siguiente: gasto en un país que no es el propio país, en donde no te agradecen por haberlos liberado de la tiranía talibán y de la tiranía de Saddam Hussein. Estoy repitiendo los argumentos para que tengamos claro el clima de opinión, y donde además mandaste a morir a jóvenes de los más bajos ingresos en los Estados Unidos, que son los que terminan siendo enlistados o los que deciden muchas veces enlistarse para servir a su país y también como una alternativa. Eso es un tema muy importante. ¿Significa esto que no estén de acuerdo con la intervención de sacar a Nicolás Maduro? No, la verdad es que las encuestas están casi empatadas. El punto es otro. El punto es que eso nos permite entender cómo fue esta operación y por qué no hubo un cambio de régimen, ni por qué no hubo un despliegue con una invasión en propiedad. Porque el gobierno del presidente Trump no tiene la espalda política ni en la opinión pública para una guerra en la perspectiva de los Estados Unidos. Y es por eso que la operación para Maduro se enmarca dentro de un argumento de persecución de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Y si ustedes revisan lo que fueron la operación, esto tiene todo un procedimiento legal para justificar en el debate interno de los Estados Unidos. Y eso se logró hacer exitosamente. Y esto implica en primero catalogar primero catalogar a Nicolás Maduro como líder del cartel de los soles, luego catalogar a los carteles de drogas como organizaciones terroristas y en tercer lugar disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas que dependen del Pentágono, las cinco ramas, para asistir a los organismos de policía y al Departamento de Justicia, que cumple ciertas funciones de fiscalía chilena, para la persecución del crimen organizado y del narcotráfico. Y eso fue lo que se hizo. Y es por eso que quien captura, quien muestra, quien lleva a Nicolás Maduro es la Drug Enforcement Agency, la DEA, esta organización que tiene jurisdicción y facultades en materia de narcotráfico. Y es por eso que simplemente fue una operación a gran escala de apoyo a la DEA
con la captura de Nicolás Maduro y que se lo lleva y se lo va a juzgar por estos cargos: narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. No se está juzgando a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, por vulneración de derechos humanos, por robo ni fraude de las elecciones. Y esa es la línea que tiene que mantener la presidencia y la administración Trump para poder justificar la constitucionalidad de la operación amparado en el artículo segundo, cláusula primera de la Constitución de los Estados Unidos, que sostiene que el presidente es el comandante en jefe y que por lo tanto puede disponer en tiempos de paz y de guerra de el despliegue y las tareas que pueden asistir a los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas y así evitar un desafío constitucional de parte de los demócratas y de algunos republicanos que podrían entender que hay una vulneración de otra cláusula constitucional, que es el artículo primero, cláusula octava, que establece que es atribución exclusiva del Congreso la declaración de guerra. Y es por eso que ustedes vieron que el propio presidente Trump y luego el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido muy enfáticos y categóricos en señalar hasta el cansancio que Estados Unidos no está en guerra, que aquí no hay una guerra, sin perjuicio de las declaraciones que pueden confundir como el tema del petróleo o quién va a dirigir Venezuela, que eso lo podemos comentar cuando lo veamos. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela, esta situación, lo que tenemos por certeza, a lo mejor les va a sonar algo obvio. ¿Ah? En todo caso, yo tengo que ser honesto que Carlos me había pedido esto para la semana pasada, pero yo no podía y por eso quedó para esta semana, ¿ya? Pero hay una cosa que sí está claro. La captura significó la caída de Nicolás Maduro y en parte el el paso a segundo plano en el eje del poder de lo que podríamos considerar el círculo original de Nicolás Maduro. Lo que no ha caído es el régimen chavista. El régimen chavista sigue en pie. Y aquí hay un contraste, por ejemplo, con la operación, vamos a la última operación y que tiene bastantes similitudes con esto, que es la de la captura de Noriega en Panamá. El coronel Noriega también fue formalizado y terminó siendo condenado por narcotráfico y otras cosas muy similares a los cargos de Maduro. Pero ¿cuál fue la diferencia? Cuando comienza la operación es una invasión en propiedad. Hay un cierto apoyo del Congreso, comienza la invasión y la invasión es un despliegue para ocupar y capturar. Pero el mismo día 20 de diciembre de 1989, cuando comienzan los ataques a las instalaciones estratégicas, bombardeo y comienza el desembarco, o más que el desembarco, el movimiento de las tropas, ese mismo día, en la base de los Estados Unidos que estaba en el territorio del Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos, Estados Unidos hace jurar como presidente, de acuerdo a la Constitución de Panamá, a Guillermo Endara, que había sido el candidato opositor vencedor en las elecciones presidenciales de ese año que Noriega había anulado. Endara asume y Endara entonces una de sus primeras instrucciones es solicitar apoyo a los Estados Unidos para la captura de Noriega. Esa es la figura que no está presente, como ustedes ya pueden ver, en Venezuela. En Venezuela, la figura no implica deponer completo el régimen y instalar un gobierno que se entiende ser legítimo y sostener por la vía de apoyo militar y luego además económico a ese gobierno. Y eso está en línea con lo que estamos conversando, que eso implicaría una operación de guerra, de combate, de enfrentamiento, y eso implicaría entonces que necesitaría la aprobación, a lo menos informal, por una resolución del Congreso de los Estados Unidos por la cláusula del artículo primero, sección 8 de la Constitución americana. Eso es la figura. La caída de Maduro se espera que gatille en Venezuela una transición. Pero atención aquí, porque hay algunos elementos importantes a considerar para esa transición hacia la democracia o hacia un régimen no chavista. ¿Eh? Cuidado con eso. Hay múltiples opciones y esto es muy importante de entender. Nosotros sabemos que el régimen chavista es un régimen que suele ser legalista y suele ocupar la legalidad cuando le conviene y a su antojo.
Eso es una claridad. Y se los voy a plantear en términos prácticos. O sea, de acuerdo a la propia constitución vigente en Venezuela, Nicolás Maduro mm, tiene una ausencia absoluta. Nicolás Maduro no va a volver. Y por lo tanto, si tú aplicaras la propia constitución chavista, tú tendrías que asumir la presidenta encargada y tendría que convocar a elecciones de acuerdo a las normas vigentes. ¿Qué hizo el régimen? La Corte Constitucional, controlada por Maduro, emitió un decreto de ausencia temporal y por lo tanto la vicepresidenta asume, pero se está con la ficción de que sigue la posibilidad de que vuelva Nicolás Maduro. ¿Y eso qué hace? Impide forzar la transición establecida las normas en la propia Constitución. Entonces, esto es súper importante tenerlo en perspectiva, porque la transición podría venir de distintos caminos. Un camino sería que ocuparan la propia legalidad chavista para hacer la transición, porque en paralelo se están negociando amnistías o formas de salida para algunos jerarcas del régimen chavista. Salidas sin problemas a países con los que Estados Unidos o no tiene relaciones bilaterales o teniendo relaciones bilaterales no son buenas y no existe extradición o derechamente existiendo extradición sabe que no le van a dar la extradición. Y ahí entra, por ejemplo, Rusia, Nicaragua, la misma Cuba y otros países donde puedan salir. Incluso podría llegarse a una negociación y algunos de estos dirigentes de la cúpula chavista madurista podrían terminar en algunos países de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque sería un acuerdo para forzar la transición. Ese es un camino. Otro camino sería que se produjera una fractura interna de el chavismo, en particular de las Fuerzas Armadas, que están absolutamente capturadas por el régimen, y que esta fractura permitiera, de alguna manera, sin entrar en un enfrentamiento de características de guerra civil, permitiera presionar a la cúpula política para forzar una transición nuevamente negociando algunos aspectos que le interesan. Y un tercer camino podría ser que la transición se demorara 3, 4 años, porque simplemente el gobierno de Delcy Rodríguez se perpetuara haciendo abuso de esta legalidad, pero para efectivamente lograr elecciones donde saben que van a perder, pero después de haber negociado calmadamente y de tener ciertas garantías que le va a dar Estados Unidos al régimen desde la compra de petróleo, la inversión para aumentar la producción de petróleo y, como bien mandó acá al chat don Oscar Silva, la regularización de las relaciones diplomáticas, porque efectivamente hoy día no existen relaciones diplomáticas entre ambos países. Entonces, eso está presente, pero si ustedes se dan cuenta, son escenarios muy distintos. Ahora, ¿eso significa que es injustificada la celebración de la diáspora venezolana en el mundo? Muy por el contrario. La diáspora venezolana celebra porque la gente que está en la diáspora, que representa casi el 25% de la población, de acuerdo al alta comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y si no les gusta la ONU como a mí, también de acuerdo a otras instituciones de carácter privado que han hecho los estudios, significa que hay una oportunidad única, porque la discusión nosotros la hemos visto erradamente en torno a las normas de derecho internacional. Pero cuando tú conversas con la diáspora, primero les quiero decir que esa diáspora es antichavista alguna, pero otra es solamente antimaduro y no es antichavista. Hay gente que te dice en la diáspora venezolana, no, Maduro es un tirano, qué sé yo. Pero cuando tú empiezas a conversar más en detalle, te dicen, cuando estaba el comandante Chávez esto no pasaba, nosotros estábamos bien. Cuidado con eso. Claramente era antimaduro. Y la intervención de los Estados Unidos les devuelve la esperanza porque es la primera vez que alguien hace algo, lo digo así genérico y amplio, es la primera vez que alguien hace algo en contra del régimen, aunque sea solo, solo contra la figura de Maduro, desde el 98 a la fecha. Los sistemas internacionales no han tenido la capacidad de impedir el exilio, la violación a los derechos humanos, ni el robo de las elecciones. Entonces, Europa
no tuvo ninguna capacidad real de forzar una transición o de detener los procesos de abuso y violación de los derechos humanos en Venezuela. Eh, Eso es un tema muy relevante. Ahora, Venezuela hoy día está atravesando un periodo muy particular y está literalmente haciendo historia, porque cuando tú revisas lo que ha sido la dinámica de las intervenciones de los Estados Unidos en cualquier país, siempre interviene y se preocupa de instalar un régimen. Un régimen, llámenlo ustedes dependiendo su perspectiva, un régimen títere, un régimen funcional, un régimen aliado. Yo en eso doy plena libertad, pero instalar un gobierno. Ahora, en el caso de Panamá, les quiero contar que no solamente instaló al presidente Guillermo Endara, sino que Estados Unidos no se fue después de capturar el 3 de enero del 90 de Panamá. Se quedó un par de añitos. Y ese par de añitos se quedó precisamente a solicitud del gobierno para mantener el orden y otras cosas. Lo que está pasando en Venezuela es algo absolutamente nuevo desde esta óptica. Porque insisto, no me gusta ser el categórico de nunca, pero sí es importante mirar que quedémonos con las intervenciones del siglo XX. Ni siquiera vamos a las del siglo XIX que hay, pero en las del siglo XX, la que estábamos mencionando, siempre interviene Estados Unidos e instala el nuevo gobierno. Aquí no lo hizo, en la práctica no lo hizo, porque el gobierno de Delcy Rodríguez en la práctica no es un nuevo gobierno, sigue siendo el régimen chavista. Lo que sí es interesante es que el gobierno, a lo menos aparentemente lo que hemos visto en estas semanas, estaría accediendo a lo que se entiende son una serie de condiciones que Estados Unidos habría impuesto después de la captura de Maduro. ¿Ah? Aquí podemos especular, pero podríamos decir son las condiciones que impuso para no invadir Venezuela, son las condiciones que impuso para no capturarla a ella en la misma manera que capturó a Maduro, o son las condiciones que impuso para la transición. No lo sabemos y no tenemos cómo determinarlo a ciencia cierta, porque se pueden cruzar. Y lo otro, que es muy importante, los intereses de los Estados Unidos en estos momentos en Venezuela se cruzan. ¿Hay un interés por las reservas de petróleo? Sí, pero no es el principal. Ahora, efectivamente fue un error, desde mi humilde punto de vista, que en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago el sábado 3 de enero, el presidente Trump mencionara que Estados Unidos iba a dirigir el país y que empezara a hablar del petróleo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el verbo que ocupó en inglés para referirse a la situación del gobierno de Venezuela es el verbo más impreciso posible en estas materias. Dijo, we are gonna run the country, que sería una traducción, si habláramos en chileno, nos vamos a hacer cargo. Y si habláramos en un español neutro, nos vamos a ocupar. Si yo les pregunto a ustedes respecto de cualquier cosa, no necesariamente la guerra o Venezuela, si yo les pregunto a ustedes sobre una materia en particular, ¿qué significa hacerse cargo? Les garantizo que va a haber quizás tantos entendimientos como personas estén en el diálogo. Y eso siembra una incertidumbre adicional. En materia de petróleo, desde mi óptica fue un error estratégico, porque abres el flanco para que los partidarios de Maduro fuera de Venezuela, que son bastante más pareciera, partiendo por algunos partidos políticos y gobiernos, tengan el mejor argumento para cuestionar la intervención de los Estados Unidos, que es quedarse con las riquezas naturales y con las reservas del petróleo. Ahora, ese argumento el presidente Trump lo hizo porque en el fondo tiene dos razones. La primera es que efectivamente parte de las condiciones slash acuerdo es que necesita reactivar la economía de Venezuela para forzar la transición al régimen. Porque una economía que en el fondo la gente empieza a tener dinero y empieza a tener más acceso a bienes de consumo y servicios, es una economía en donde es más fácil cuestionar una tiranía. Eso está demostrado de acuerdo a la óptica del Pentágono y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, si tú comienzas a producir más petróleo y a vender más petróleo, Venezuela va a tener más recursos. Y eso también va a generar una presión para el régimen. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos, en ese caso el presidente, más bien dicho, le estaba hablando a los ejecutivos de las petroleras de los Estados Unidos para
darles una notificación que tienen que buscar mecanismos de inversión en Venezuela para evitar que Venezuela termine atrayendo inversionistas chinos o de otra naturaleza para incrementar la producción de petróleo. Un dato estadístico importante. Estados Unidos hoy día, debido al fracking, la fracturación de esquistos bituminosos, que eso es romper roca para obtener hidrocarburo en estado gaseoso, Estados Unidos se transformó de un importador neto de petróleo a un productor neto de petróleo. Las estadísticas al cierre del año 2025 muestran que Estados Unidos produce el 60% del crudo que consume y solo importa el 40%. Eso es algo nuevo. Eso es algo que no existía durante la Guerra Fría, tampoco durante la época de los 90, mucho menos durante el siglo XIX. Segundo, cuando tomamos este 40% y vemos el total de importación, los socios económicos más importantes, los principales vendedores de petróleo son Canadá, México y Arabia Saudita. El porcentaje del total de crudo que compra Estados Unidos que pertenece a Venezuela equivale al 2% del total de crudo importado. Irrelevante, por ahora. Lo que sí es relevante es que del total de la producción de petróleo en Venezuela, el 90%, el 90% de la venta termina en manos de China. Y eso es una consideración geoestratégica desde la perspectiva de la doctrina Monroe. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Y lo segundo, no nos podemos olvidar de otro factor, que algo ha trascendido en la prensa, pero que nosotros, dado nuestra lejanía con los conflictos geopolíticos hasta ahora, cuidado con eso, dejo ahí el titular, no le tomamos el peso, pero las sanciones que se impusieron a Rusia con ocasión de la invasión de Ucrania implica la prohibición de vender petróleo. Y esa prohibición está en vigor y está efectiva. Y Venezuela, a través de esta flota fantasma, que ya se han capturado 4 tanqueros más o menos, seguía enviando petróleo con un alto precio a Rusia. Rusia pagaba, pero ese dinero, como eran además unas infracciones, no entraban a PDVSA. Esos dineros entraban directamente a la cúpula de Maduro, a Maduro y a sus asociados. La captura de Maduro y esta señal de capturar los buques, lo que está diciéndole es a Rusia, no vas a tener petróleo desde acá, aunque pagues directamente a los jerarcas del régimen chavista. Y eso es una potente señal geopolítica. Venezuela hoy día se mantiene algunos elementos de preocupación. Lo primero es que una de las condiciones que se ha solicitado es la liberación de los presos políticos, que son miles. Y ha sido una liberación lenta y a goteos, pero empezaron a liberar. Hay que ver cómo se mantiene eso, si se mantiene o no, y cuál es el costo de no mantenerlo. Lo segundo, efectivamente, hoy día la situación de la prensa y en particular la libertad de prensa y opinión en Venezuela está sometida a mayor presión que antes del 3 de enero del 2026. Entre otras cosas, porque el régimen tiene que mantener cierto el control, que implica para evitar que la ciudadanía que está dentro de Venezuela se contagie con la vibra y con la expectativa que tienen la diáspora. Eso es muy relevante porque además no, y por eso no estaban dejando ingresar a periodistas extranjeros. No porque no quisieran que mostrara lo que había dentro, sino que no querían que esos periodistas con sus equipos entraran y explicaran cómo se vio desde afuera y cómo lo está viviendo la diáspora afuera, porque hay gente que no tiene contacto con la diáspora, aunque ustedes no lo crean. Hay otros que sí, pero hay gente que no tiene. Y lo segundo es que el régimen en Venezuela, independiente de lo que esté negociando, no puede mostrar que está por desmantelarse, por caerse o que va a ceder. Y eso implica evitar generar este flujo de información
desde el extranjero, donde todo el mundo habla de la transición y la caída del régimen como algo que se va a producir, como un plazo más que una condición, que puede que no sea así, no lo sabemos nosotros, pero también es muy importante esa presión que genera. Lo segundo, llevamos muy poco del cambio de presidente. La saga de Nicolás Maduro sigue su carril propio en Estados Unidos por el tema de droga, narcotráfico y armas de destrucción, pero la noticia que hay que estar atento es en cuánto tiempo se regularizan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela y en qué términos se normalizan esas relaciones. Porque eso podría darnos también una indicación de qué tan avanzadas pueden estar las negociaciones y también de qué tipo de negociaciones podría tratarse.